Seguimos con el comportamiento y filosofía de diseño. Esperamos que los pórticos de arrastramientos concéntricos soporten deformaciones inelásticas significativas cuando se vean sometidos a fuerzas resultantes por magnitud de diseño sísmico. Esencialmente, las deformaciones plásticas se deben concentrar en los arrastramientos, mientras las conexiones vigas y columnas deben permanecer en el rango elástico. ¿Esto en qué se traduce? Para poderlo entender y visualizar, observemos este ensayo. Esto es un ensayo experimental a escala real, donde podemos apreciar un sistema de pórticos con arrastramientos concéntricos la tipología es pórtico arrastramiento concéntrico tipo X en dos niveles. Tenemos la mitad de la X en el primer nivel, se completa la X en el segundo nivel y tenemos un tercer nivel con X tipo B invertida. ¿Qué está pasando aquí? El sistema estructural resiste la carga horizontal por medio de un actuador hidráulico. Vemos acá arriba en la parte superior izquierda cómo estos actuadores hidráulicos inducen una componente de fuerza horizontal. Esa componente de fuerza horizontal tiene un protocolo de carga tal que la norma me indica que para simular el evento sísmico me da o me transmite o me indica cuál es el protocolo de carga, cuáles son los desplazamientos laterales versus las rotaciones. Esos desplazamientos laterales le inducen daño a la estructura. Para poder entender este mecanismo de falla es mucho más fácil entenderlo por medio de una visual, de una experimentación a escala real. ¿A qué podemos apreciar? Podemos apreciar que en la medida que se aplica esta carga horizontal, en primer lugar, uno de los arrastramientos recibe carga en compresión. Mientras este arrastramiento tiene carga en compresión, el arrastramiento opuesto está en tensión. Mientras un arrastramiento está en compresión, el otro está en tensión. Cuando la carga se invierte porque el sismo tiene dirección en ambos sentidos, o sea, el sismo es reversible en dirección. Cuando se revierte el sismo, el arrastramiento que está en compresión pasa a estar en tensión y el arrastramiento que está en tensión pasa en compresión. Es decir, si ponemos un punto de control en un arrastramiento, estaría compresión, tensión, compresión, tensión, compresión, tensión. Recordemos que en compresión el arrastramiento pandea, en tensión el arrastramiento fluye, hay cedencia por tensión, ¿listo? Y hay pandeo por compresión. Vamos que con el aumento de los ciclos de carga y descarga, el arrastramiento llega a un punto donde no resiste más carga y no le resta sino pandear. Después de ese fenómeno de pandeo, y se sigue excitando el sistema estructural a más ciclos de carga de tracción-compresión, el arrastramiento va a fallar por ruptura. En este siguiente video se aprecia este mecanismo. Observen: tensión, compresión, tensión, compresión, tensión, compresión. Aparece el fenómeno del pandeo. ¿Listo? Pandeo fuera del plano, hasta que llega un punto donde el arrastramiento falla por ruptura. ¿Listo? Vuelve y se repite. Tensión, compresión, tensión, compresión, tensión, compresión. Llega a un punto donde el arrastramiento en compresión pandea fuera del plano, no soporta más carga y llega a la ruptura. Observen cómo falla el arrastramiento por ruptura. ¿Qué podemos ver de este mecanismo? Las normas realmente me llevan a un camino de diseño por capacidad, debido a que todo esto se evidenció por medio de pruebas experimentales. Es decir, todo lo que se traduce en experimentación e investigación, en laboratorio, ensayos a escala real, se traduce en el código, y el código me da unos requisitos o unos lineamientos para llevarme de la mano y aplicar ciertas ecuaciones tales que, sin necesidad yo de hacer análisis no lineales, análisis complejos y mucho menos investigación experimental, pueda yo tener ese grado de verificación o de certeza de que estoy llevando mi estructura por un muy buen camino para que haya un buen mecanismo de disipación de energía, tal como lo evidencian estos ensayos experimentales. Aquí es de acotar que estas planchas nodos aquí, verifiquemos o más bien evidenciemos cuáles son los sistemas estructurales que componen, cuáles son los elementos que componen este tipo de sistema estructural. Por este lado tenemos la viga, ¿listo? La viga o elemento colector, ¿listo? La columna
y este es el arrastramiento, ¿correcto? Recordemos que los arrastramientos están en tensión y en compresión. ¿Cómo conecto yo el arrastramiento con la viga? Aquí, en esta zona central, la denominaremos plancha nodo central o placa nodo central, donde por medio de esta plancha nodo hay un mecanismo de transferencia de fuerzas del arrastramiento a la viga. Esta plancha nodo o placa nodo está debidamente detallada para intencionalmente obligar a que el arrastramiento pandee fuera del plano. Es decir, debido al comportamiento, a la no linealidad de la placa, hay un pandeo fuera del plano de la misma, se producen una línea de excedencia o unos mecanismos de falla, tal de que la flexibilidad de la misma placa, ¿listo?, aporta a que el arrastramiento de compresión pandee precisamente fuera del plano. Y este mismo mecanismo de disipación de energía, que ayuda también a la disipación de energía, se ve en la plancha base. Está la columna, aquí estamos en la base de la edificación, y también se detalla esta placa nodo para que haya una rotación fuera del plano, y precisamente es lo que se busca en este tipo de sistema estructural. Aquí vemos otra vista, otra perspectiva de otro ensayo experimental. Si ustedes observan en esta visual, vemos que la plancha nodo, observen el detalle de esta plancha nodo. Esto no tiene unos rigidizadores, digamos, como en esta zona y en esta zona. En esta perspectiva aquí se ven unos rigidizadores, es decir, se estaba tratando de ver o de hacer otro tipo de verificación o estudiar esta plancha nodo. ¿Qué pasa si le ponemos esos rigidizadores? Si tienen o no tienen rigidizadores, ¿será que nos afecta o nos beneficia? Pero el mecanismo es exactamente igual. Tenemos fuerzas de tracción en una barra, en un arrastramiento, mientras en la otra está en compresión. Pero como hay reversibilidad en las cargas, en un instante, en un delta de tiempo está en tracción, otro delta de tiempo está en compresión, pasa tracción, compresión, hasta que, debido a la flexibilidad de las placas, ella permite que el arrastramiento se salga fuera del plano, o sea, haya un pandeo fuera del plano. Entonces, ya, si pandea fuera del plano es porque está el fenómeno de compresión, tracción, compresión, recordemos que hay cedencia en tracción, pero pandeo en compresión, hasta que llega un punto de tantos ciclos de carga, ya el elemento no resiste más y simplemente se da la rotura, donde ya el elemento no es capaz de resistir a asumir más carga. Viendo esto, de todos estos ensayos experimentales, la norma me empieza a dar los lineamientos a la guía, donde me dice, mira, si tengo este sistema estructural compuesto a base de arrastramientos, lo que conversamos, debido a la carga horizontal, tengo que esta diagonal está en tracción, es decir, recordemos que tracción es un fenómeno de falla dúctil. Pero si este arrastramiento está en tracción, el arrastramiento opuesto está en compresión. Compresión es un fenómeno de falla frágil o no dúctil. La disipación de energía se tiene que dar en estos elementos. Por tal, debo preparar el sistema estructural para que los elementos que no desarrollan ese mecanismo de utilidad, tienen que permanecer en el rango elástico. Es decir, las columnas y las vigas deben permanecer esencialmente en el rango elástico. ¿Cómo las preparamos? Ya lo comentaremos. Si el sismo viene en la dirección opuesta, este arrastramiento está en compresión, este está en tensión. Que en el ciclo de carga anterior, este está en compresión, este está en tensión y este está en compresión, ¿correcto? Y la filosofía es la misma. Si ante esos ciclos de carga y descarga hacemos una gráfica de carga axial versus alargamiento, ¿listo? ¿Qué tenemos? En el primer punto, el arrastramiento en compresión alcanza su máxima capacidad, se llama el fenómeno de pandeo, alcanza su máxima capacidad hasta que toca el punto de pandeo crítico de Euler y se produce la deformada que vimos en el ensayo experimental. Ese es el punto 1, alcanza su máxima capacidad en pandeo. Punto 2, se continúa deformando el arrastramiento tal de que su resistencia se reduce de manera drástica, dado que se forma una rótula plástica por fricción en la zona central. Esa carga por esa deformada produce un efecto de segundo orden, un efecto no lineal, debido al fenómeno de efecto delta. Al retirar la carga o al descargarla o al llevarla a cero, el miembro
ya hace rato, el elemento estructural hace rato ya está fuera de la zona lineal, ya está en la parte no lineal, entonces al descargar el elemento no retorna a cero, sino que claramente hay una deformación permanente fuera de su plano y llegaríamos al punto 3. Luego ponemos la carga en sentido opuesto, estábamos en compresión, pasamos a tensión, cargamos el arrastramiento en tensión hasta llegar a la cedencia, o el punto de fluencia. Al retirar la carga, nuevamente, al retirar la carga llevamos la carga a cero, pero el elemento conserva una deformación permanente fuera de su plano, en el sentido opuesto. Claramente si pasamos al punto 6, donde nuevamente aplicamos carga en compresión, claramente hay una reducción drástica en su resistencia, donde vemos que la ordenada, estamos en el punto 6, que es mucho menor la ordenada del punto 1. Recordemos que esta es la carga crítica de Pan de Euler, ¿listo? Llevamos compresión, cargamos, ponemos más carga, ya no resiste más, llegamos al punto 2, descargamos, aquí tenemos el fenómeno de efectos P delta, descargamos al punto 0, retiramos la carga, tenemos esta deformación permanente, cargamos de manera positiva a fluencia, descargamos a 0, cargamos nuevamente en negativo, el arrastramiento no toma esa máxima capacidad de compresión debido a que ya hay una deformación elástica asociada a ese procedimiento. Estamos en el punto 6, si continuamos cargando, se forma nuevamente la rótula plástica en el punto central, pasamos por el punto 2 y llegamos al punto 7. A esos ciclos de carga y descarga los llamamos ciclos de histéresis. Si graficamos carga versus desplazamiento, en este caso desplazamiento axial, alargamiento, tenemos los llamados ciclos de histéresis. En los ciclos de histéresis, ¿qué me interesa conocer en los ciclos de histéresis? Me interesa conocer este punto y este punto, o esta zona más bien. Este punto, ya lo dijimos, es la resistencia esperada a compresión. Este punto es la resistencia al pospandeo. Y esta zona es la resistencia esperada a la tracción. Con esas máximas resistencias del arrastramiento es lo que necesitamos obtener para poder diseñar de manera adecuada este tipo de sistema estructural. Es decir, la disipación de energía se produce debido a la falla en tracción y en compresión, al pandeo en compresión y a la excedencia en tracción de los arrastramientos. Esos elementos son los fusibles. Ahí es donde se va a concentrar la disipación de energía, ahí es donde se va a concentrar el daño en este tipo de sistema estructural. Como lo deseado es que ahí se concentre el daño, esos son mis elementos fusibles. Como esos son mis elementos fusibles, son elementos que yo puedo reemplazar cuando una vez venga el evento sísmico y el daño se concentra allí. Son los elementos que precisamente espero yo que se dañen. Solo esos. Como esos son los que espero yo que se dañen, los elementos que están fuera, los elementos que hacen parte del sistema estructural pero están fuera de los arrastramientos, es decir, los que no son arrastramientos, como lo son las columnas y las vigas, los debo preparar para que resistan esa máxima capacidad tanto en tensión como en compresión, y así mismo debo proceder con su diseño. Es decir, eso en traducción en otras palabras, espero incursión inelástica en los arrastramientos, pero los elementos que están fuera, como lo son las vigas y las columnas, deben ser diseñados bajo fundamentos elásticos, es decir, no deben sufrir daño, ¿correcto? Entonces, para eso, para garantizar un adecuado comportamiento estructural, vemos que primero los arrastramientos deben ser los fusibles del sistema estructural, como ya lo habíamos comentado. La siguiente premisa es que las vigas, las columnas y las conexiones deben ser más resistentes que los arrastramientos. Tercero, para disipar energía se debe limitar la relación de esbeltez KL sobre R. Recordemos que K es un factor de longitud efectiva que depende de los apoyos, L la longitud del elemento y R el radio de giro. ¿Listo? R el radio de giro. Y la relación de espesor B sobre T. Recordemos que la relación de espesor B sobre T me indica el límite de compacidad de un elemento. Eso, traducido en otras palabras, me indica de que primero va a haber ante la carga en compresión va a haber un pandeo global antes de un pandeo local. Esa relación de espesor me limita el daño, o más bien me garantiza de que el mecanismo de plastificación sea como aparece en los ensayos a escala real, en los ensayos experimentales a escala real. Cuarto, las conexiones se deben diseñar ante la máxima
fuerza de diseño durante ciclos de pandeo y sedencia. ¿Qué quiere decir eso? Claramente del ensayo saco los 3 puntos claves, ¿listo? Carga de pandeo crítico, pospandeo y sedencia. Con esas máximas fuerzas debo diseñar las conexiones. Quinto, el diseño de las vigas y columnas deben ser basadas de tomar las máximas fuerzas desarrolladas por los arrastramientos. Estoy muy reiterativo y muy repetitivo en lo mismo, porque realmente es muy fácil. Una vez tenemos claro el concepto, es muy fácil pasar a la parte práctica, ponerle números y ecuaciones. Eso ya es realmente fácil y ya hay un procedimiento metodológico y analítico que la norma nos dice, hacemos esto, luego esto, luego esto, o sea, nos lleva paso a paso y de la mano, pero lo que nosotros tenemos que entender es por qué la norma me dice, cumpla este ítem, cumpla este requisito, la norma me indica, cumpla el requisito del vertez, cumpla la relación ancho-espesor, diseña la conexión con la máxima fuerza del arrastramiento. Eso ya es en cierta medida ítems muy fáciles de cumplir, carpintería que llamamos, pero aquí lo realmente importante es entender qué hay detrás, cuál es el comportamiento y la filosofía de este tipo de sistema estructural. En un siguiente video hablaremos del diseño por capacidad, qué nos dice la norma y cómo abordamos este problema.